Buen día y agradecerles, José Manuel, Salvador Alba, por la invitación que hace a Socampestre para esta conversación con ustedes, unos grandes exalumnos y exponentes de lo que en el colegio aprendimos en la vida nacional e internacional. Quisiera empezar primero presentando a Salvador. Me voy a atrever un poquito a presentar de mayor a menor. Salvador es exalumno de 1967 y Salvador Alba, pues dentro de todos sus trabajos, podemos descartar que ha sido presidente o fue presidente de PepsiCo en América Latina y también presidente del Tecnológico de Monterrey. Incluso hoy nos acompaña desde México, Salvador. Y es autor de muchos libros, pero rescato uno último, si no sé si sea el último, Salvador, me corriges, Lo que un líder no debe delegar. Sí, así es. Entonces, pues mi gracias, Salvador, por aceptar esta invitación y presento a José Manuel Restrepo. José Manuel es promoción 1987, exministro de dos carteras, exministro de la cartera de Hacienda y exministro de la cartera de Comercio, Industria y Turismo. Y José Manuel pues ha ejercido bastantes rectorías a nivel universitario. Rescato, pues me corrige José Manuel, el CESA, la Universidad de Rosario, la Cámara de Comercio de Bogotá, si no estoy mal, y actualmente en la EIA en Medellín. Es así, ¿cierto, José Manuel? Así es, en la Cámara de Comercio se llama Unimpresarial, un modelo dual, muy lindo además. Y muy complacido de estar aquí contigo, Pablo, y sobre todo con Salvador, una persona a la que todos en el colegio admiramos y reconocemos como un gran líder. Así que me siento más bien honrado de estar presente en esta conversación. Bueno, pues muchas gracias y de nuevo, entonces la idea de esta conversación es dos temas, es liderazgo y educación. Yo creo que son dos temas que a ustedes les ha tocado, lo viven día a día, lo han vivido en las empresas y han escrito sobre el tema muchísimo. Pero antes de entrar como ese tema de liderazgo y educación, a mí me gustaría de pronto en este caso, empecemos por José Manuel, cuéntenos un poquito cómo llegó al campestre, su vida en el colegio, sé que tiene familia del colegio actualmente, su hermano es parte de nuestro grupo de profesores, pero pues cuéntenos cómo fue su vida en el campestre y qué enseñanzas dejó el doctor Alfonso. Pues tal vez lo primero es que yo creo que el gimnasio campestre, para quien es egresado del colegio, yo creo que puede uno describirlo como los mejores momentos de la vida. Son los momentos en donde realmente uno más disfrutó, más compartió. El paso por el colegio sin duda es algo que te marca para siempre. Y hoy yo puedo decir, mis momentos más alegres fueron en el colegio, mis amigos más cercanos fueron del colegio y posiblemente mis enseñanzas o valores construidos fueron en el colegio. Puedo decir que el paso por el colegio, en mi caso particular, fue durante todo el colegio, de principio a fin. Me salté, eso sí, pre-kinder, increíblemente, porque me pusieron a escribir palabras y resulta que yo podía escribir, porque en el jardín donde había estado me habían enseñado a escribir. Y fíjate lo lindo de esta historia, y es que la palabra que me pusieron a escribir, la recuerdo totalmente, fue universidad. Y yo podía escribir universidad. Entonces ya me salté pre-kinder gracias a la universidad. Y hoy en día, pues le he dedicado mi vida a la universidad, entre otros temas. Diciendo eso, momentos muy especiales jugando fútbol, momentos muy especiales también con los profesores, con todos los profesores, momentos muy especiales en las ceremonias de izada de bandera todos los viernes, en las reflexiones que hacía el doctor Alfonso todos los viernes. Todavía me acuerdo de varias de ellas. Muchas las repetía también, pero yo creo que en la repetición está también el aprendizaje. Momentos muy especiales también con mis amigos del colegio de chiquito hasta el final y sin duda momentos que perduran a lo largo del tiempo, porque creo que el campestre tiene un bonding especial, una relación que nunca deja de existir. Entonces, pues para mí el colegio realmente significa mucho en mi formación personal y de vida. Y las clases con el doctor Alfonso, pues ¿quién no las recuerda? Todos las recordamos. Pero quizá lo que más me marcó del doctor Alfonso fue su permanente llamado al compromiso con los más vulnerables,
con los más pobres, que tenemos privilegios, que tenemos que sentirnos orgullosos de esos privilegios, sin duda, pero que también tenemos más responsabilidades y sobre todo con aquellos que son los más marginados, los que de alguna manera la sociedad menos ha apoyado y nosotros tenemos un compromiso mayor con ellos. De acuerdo. Salvador, cuéntanos tu vida en el colegio, cómo llegaste al campestre, si bien estamos hablando de otras generaciones, ¿no? Sí, mira, yo Antes llegué de continuar, Salvador, qué pena te interrumpo, va a darle acceso a Ignacio. Correcto. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hubo, Ignacio? Bueno, pues acá estamos con Salvador y José Manuel, nos estábamos Qué como alegría. presentando y recogiendo y anécdotas y ideas del colegio. José Manuel ya nos contó un poco y Salvador iba a empezar también de cómo fue su entrada al colegio y su experiencia a nivel en el campestre. Sí, mira, yo llego porque mi papá estaba construyendo una compañía mexicana que construía oleoductos y Ecopetrol, al final tenían varios proyectos con la compañía ahí de Colombia. Viajaba mucho y decidimos ir la familia de siete hijos, irnos a Bogotá. Y era la primera salida mía fuera de México. Yo era una persona que entré a los 5 años al colegio, entonces siempre era el pequeñito y mi confianza y autoestima era muy baja porque era siempre el chiquito, era un estudioso, pero en realidad muy tímido. Y el llegar a un país, llegar al gimnasio campestre, ser muy bien recibido y vivir una institución que posiblemente lo que menos recuerdo es la parte académica, lo que recuerdo es mucho lo que comentaba ahorita José Manuel, esa conexión emocional, ese ser bien recibido, esa vivencia en valores, esa cantidad de actividades que tenías, tanto deportivas, culturales, de grupos, era importantísima al grado de que teníamos comida y prácticamente no era de escuela de mañana, era escuela de mañana y de la tarde. Y la realidad es que me levantó la autoestima. El doctor Casas, realmente yo no podría concebir que el director de la escuela periódicamente me llamaba para preguntar cómo estaba, cómo me sentía. Y obviamente yo siendo un extranjero pues estaba cuidando. Y después el reconocimiento al final del año con la Orden de San Jorge ahí en un gran auditorio, pues me levantó de ser una persona muy tímida, me generó una autoestima, una confianza, que sin duda fue un detonador de mucho de lo que siguió en mi carrera posterior, porque yo ahí me di cuenta que quería ser un líder, que me gustaba ser parte de los equipos, que me gustaba participar en trabajos, y yo diría que la definición de yo quiero ser un líder porque disfruto, sin duda esa semilla se dio ahí en el gimnasio campestre. Pues muchas gracias, Salvador. Aprovecho y presento a Ignacio, pues yo creo que Ignacio es promoción del 95 y actualmente rector del colegio, desde hace un año lleva en la rectoría, y anteriormente, Ignacio me corrige, estaba en el INALDE, ¿no? No sé si Así es. Perfecto. Es que esa presentación la hicimos inicio, pero pues acá también lo presento. Pues cuéntenos, Ignacio, un poquito esa experiencia suya en el colegio como estudiante, no ahorita como rector, sino como estudiante, esos principios, ese liderazgo que el doctor Alfonso, y yo pensaría que a ustedes sí, pues a nosotros nos tocó el doctor Londoño con una rectoría, JB, ese liderazgo que nos impregnaron, esos principios, esos valores del colegio. ¿Y cómo Claro entró que al sí. colegio? Porque usted es hijo de exalumno también, si no estoy mal. Yo soy hijo de exalumno, efectivamente. Mi papá se graduó en el 68, un año después que Salvador. Eh, y, y, y yo entré en el 84 a kinder superior. En esa época había kinder inferior y kinder superior y después primero, lo que hoy es kinder y transición. O sea, entré al equivalente de transición eh, proveniente de Periquito, un jardín infantil también bastante tradicional de Bogotá. Y, y mi experiencia fue una experiencia de un niño, pues como cualquier niño entrando en esa época,
El doctor Alfonso estaba ahí, efectivamente, también. Nos hacía charlas todas las mañanas en las filas, y en ese sentido es muy parecida la experiencia, tanto la de José Manuel como la de Salvador y la mía. Lo que pasa es que yo al final de ese primer grado en el colegio, a mi papá lo trasladaron a Ecuador. Entonces, yo me voy a Ecuador durante primero, segundo y vuelvo en tercero de primaria. Y en tercero de primaria, año ya 87, pues el doctor Alfonso fallece ese 28 de octubre. Entonces, tuve al doctor Alfonso, pero lo tuve menos de 2 años en realidad. No alcanzó a estar, no lo alcancé a tener 2 años, digamos, presencialmente, dada esa condición. Pero sí me acuerdo que cuando volvíamos de Ecuador, entré al B, en esa época A y B eran los dos cursos que había, y uno estaba en A o en B toda la vida, el mismo grupo toda la vida. Y yo por cuestiones, me imagino yo, de aforo, caí a B y yo había estado en A y me sentía absolutamente desubicado. No me hallaba, mis amigos estaban en el otro grupo y entonces estuve así como unos 15 días hasta que el doctor Alfonso pues se dio cuenta que había un error ahí y me ubicó en el grupo donde yo había estado en kinder superior, y de ahí para adelante pues ya, con mis amigos, del A toda la vida. Y en nuestro caso, en cuarto de bachillerato, hoy noveno, nos revolvieron y nos abrieron a 3 grupos. Y entonces esa fue otra experiencia bien, bien peculiar, porque ahí se partió eso de A y B, y bueno, quedamos 3 grupos y nos graduamos 3 grupos diferentes. Así es, ya con JB, efectivamente. JB, a partir de cuarto de primaria, en mi caso, y hasta el grado, fue mi rector, además del doctor Alfonso. Bueno, muy bien, Ignacio, muy bien. Pues ya entrando en temas, vamos a entrar un poquito en tema de liderazgo. Sin embargo, siéntanse libres si quieren hacerle como un enlace con educación. José Manuel ahorita decía una cosa muy importante que me parece que es uno de los temas de liderazgo, y es el servicio. Yo creo que el servir es liderar, en cierto sentido, va muy de la mano. Y quisiera profundizar un poquito con Salvador, que en su último libro, Lo que un líder no debe delegar, Salvador, hablas de un término que lo llamas VOC, que es visión, organización y cultura. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese libro y de ese VOC? ¿O cómo lo ves tú? Sí, mira, el tema es que un líder al final está al servicio. Un líder tiene la necesidad de inspirar a una organización, y para generar una inspiración a una organización tienes que tener una razón de ser, una misión que cumplir, y tienes que aprender a bajar el mensaje al nivel más simple de cualquier persona que trabaje en una organización. Y esto me dediqué yo desde mis primeros años a tratar de desarrollar una metodología para ser un líder distinto al liderazgo jerárquico que hoy es el que domina muchas de nuestras empresas, ser un líder servicial. Y esto implicaba tener una metodología, y esta metodología yo la bautizaba como VOC, que es tener una visión, tener una razón de ser, un propósito, en una frase muy pequeña, corta, pero que indique realmente para qué estamos haciendo, no tanto la descripción típica de estoy en la industria de esto, etcétera, sino la realidad es qué solución le estamos dando a la humanidad. Y esto te permite que cuando te organizas, que es el siguiente tema de VOC, visión, organización, cuando te organizas por procesos orientados al cliente al que servimos, pues creas organizaciones muy ágiles y muy rápidas. Y yo siempre busqué que todas las metodologías que veníamos de organizaciones fragmentadas, de silos, que son las que hoy heredamos, pues prácticamente yo las rompí desde mis primeros años de trabajo, y permití hacer organizaciones mucho más humanas, más rápidas. Y la C, que es la de Bock, es la cultura. La realidad es que lo que hace que detone una organización es cuando le das una cultura en donde
Se cayó, me caí yo. Bueno, No, no, Salvador. no, no. Ahí está. Es que de Ya. repente, como estoy en el celular, entro. Y cuando generas fundamentalmente una cultura en donde vives una organización basada en valores, incentivas realmente la organización a que todos tengan una cultura de innovación, los tratas como dueños, como accionistas, y entonces esto con una forma distinta de organizar y con una misión muy clara, pues genera resultados extraordinarios, que fue lo que me permitió pues, llegar muy rápidamente a posiciones de director general, primero en México, después en Latinoamérica, primero alimentos, después bebidas y después tomar la responsabilidad del TEC de Monterrey, ¿verdad? Pero creo que esta metodología la apliqué 7 veces, funciona idéntica, da resultados extraordinarios, pero todo parte de un líder no jerárquico, un líder que no se dedica a operar, sino que lo que yo digo en el libro, fundamentalmente un líder lo que no debe delegar es temas de futuro, cuidar el futuro, cuidar el talento, la forma de organizar y tocar la cultura. Y si a eso no le dedicas 60% del tiempo, estás debilitando la organización. Y hoy la mayoría de líderes, cuando los entrevistas a qué se dedican, pues te dicen, oye, Salvador, es que yo no le puedo dedicar a esto porque estoy operando. Bueno, pues estás debilitando y tarde o temprano vas a perder valor o te vas a morir como organización. Entonces, este libro es una llamada de atención a esos líderes de corte jerárquico que no empoderan las organizaciones, no las hacen ágiles, rápidas, y al final yo creo que es una oportunidad enorme para las universidades, para las escuelas, de empezar a entender que desde la formación tienes que formar líderes con este espíritu de servicio, a pesar de que hoy lo que ven en casa y lo que ven en el comportamiento de la mayoría de empresas no es este tipo de liderazgo. Pues quisiera ahorita volver a un poco con ese tema de ese, acá está lloviendo bastante fuerte, volver a ese tema del POC, ahorita después de oír a José Manuel, ¿cómo lo implementaste en el TEC de Monterrey, siendo una institución tan grande y tan robusta? Si quieres, oigamos a José Manuel un poquito también de su visión de liderazgo, y volvemos un poquito al tema de cómo lo aplicaste esa receta en el TEC de Monterrey, que imagino que fue uno de los escenarios en donde tuviste éxito o lo planteaste, ¿no? José Manuel, en algún momento, pues no sé si quería hacer alguna intervención sobre el tema. Iba un poco en línea con lo que ha presentado Salvador, de pronto desde una perspectiva ya más del líder como persona, como ser humano. Y creo que coincidiendo totalmente en el planteamiento de Salvador, a mí me parece que el análisis que yo puedo compartir simplemente lo podría hacer de la siguiente manera. Cada uno de nosotros en nuestras vidas va construyendo a lo largo de la vida algo y va construyendo incluso su estilo de liderazgo. Y me estoy refiriendo a la persona. Y esa construcción de ese estilo de liderazgo, pues depende de muchas cosas, pero en mi opinión depende en buena medida de lo que la vida también te va aportando en esa construcción. En esa vida uno puede encontrar ingredientes muy valiosos y otros no tan valiosos, pero siempre uno va acumulando de pronto esas mejores experiencias o esos mejores ingredientes y en mi opinión los va metiendo en una mochila que carga en la vida. Para mí esa mochila se llama una cesta y es la cesta que tú llevas a lo largo de tu vida. En mi opinión, esa cesta que en mi caso particular he tratado de llevar y que no pretende ser una lección para nadie, es una cesta que tiene 5 componentes que corresponden incluso a las 5 letras de la palabra cesta. La primera de ellas, y creo que es una expresión de un buen liderazgo, se llama coherencia. La coherencia es fundamental para el ejercicio del liderazgo y ese liderazgo personal supone que todo lo que pensemos sea coherente con lo que digamos, que lo que digamos sea coherente con nuestras acciones, que nuestras acciones sean coherentes con nuestros hábitos, porque al final esos hábitos definen el destino. Así lo decía Gandhi. Y me parece que muchas veces cuesta trabajo ser coherente. Incluso puede haber motivos y momentos en los cuales no se actúe con coherencia. Lo importante es tener lo suficientemente racionalizado el tema para que corrijas el camino
y de nuevo vuelvas a ese sentido de coherencia. En el fondo eso también significa ser coherente. Lo segundo, el segundo componente de esa cesta es el ejemplo, que es la E de la cesta. El ejemplo es entender que lo que hacemos en el ejercicio de esa construcción de liderazgo tiene que convertirse en ejemplo para alguien, porque el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única. Y creo que si nosotros no actuamos con vocación de ser ejemplo, difícilmente vamos a ser reconocidos como líderes. La tercera es la S, que es la que tú ponías de presente, Pablo, la S del servicio. Vivo íntegramente con lo que dice la Madre Teresa: quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. Y tenemos que tener una convicción de que estamos en este territorio, en esta humanidad, al servicio de alguien, al servicio de las necesidades de otro, al servicio de otros que no han tenido las mismas oportunidades, al servicio de los desafíos de construir una mejor organización, al servicio de esa construcción de cultura. La T significa trascender, que en el fondo es construir un liderazgo que deje huella, que mire atrás y descubra que algo se ha construido a lo largo del camino. Trascender, en el fondo, significa trascender en el tiempo, trascender en el espacio. Significa que lo que hacemos, de pronto ni siquiera vemos sus resultados hoy, ni siquiera hay un reconocimiento por lo que hicimos, porque al final estamos viendo más allá de un periodo, incluso hasta de nuestras propias vidas. Creo que la trascendencia es un camino central. Y la última, en mi opinión, es el amor. Creo que hay que actuar con amor, con entrega total, con generosidad. Diciendo eso y volviendo al colegio, a mí me parece que un lindo ejemplo de esta cesta justamente es el doctor Alfonso, que yo tuve la fortuna de vivir desde kinder hasta 11, o sea, hasta sexto bachillerato. Y él muere justamente en nuestra promoción de 1987. Y yo puedo decir que él fue ejemplo de coherencia entre lo que pensaba, lo que decía, lo que actuaba, la manera como nos enseñaba también desde el ejemplo, porque era ejemplo. Y por eso, más que poder, ejercía su autoridad, la autoridad de quien tiene y da ejemplo, la autoridad de quien es coherente en su vida. En tercer lugar, me parece que claramente tuvo una vocación de servicio, el servicio a la educación. Transformó la educación de nuestro país y fue protagonista de la educación en nuestro país y ha sido pues un formador de generaciones de personas que se han destacado en su vida profesional y personal. Y finalmente, pues creo que tenía absolutamente claro su sentido de trascendencia y lo que hacía, lo hacía con amor. Por eso lo quieren o lo querían desde el niño que estaba en prejardín hasta el que estaba en 11. Creo que ahí hay un lindo ejemplo de cómo esa cesta, que es una expresión de liderazgo personal, me parece que se manifiesta en lo que recibimos y en lo que vivimos en el gimnasio. Ignacio, ¿cómo aplicamos esa cesta en el colegio, en estos chinos que vienen acá estudiantes aprendiendo? Fíjese que es absolutamente gráfica la cesta que plantea José Manuel. Me parece totalmente relevante, prudente y pertinente en este momento. Y a veces hay que recordarles que esa última letra, el amor, implica tres cosas que están implícitas, para nosotros puede ser evidente, pero hoy por hoy no necesariamente es tan claro. Y es la búsqueda de la verdad, de lo bueno y de lo bello. Porque a veces la sola coherencia puede no ser suficiente. A veces el ejemplo puede ser incluso negativo. Y ahí es donde aparecen estas versiones de que algunos entienden el liderazgo como una posibilidad de algo hacia el mal o hacia lo negativo. Algunos entendemos liderazgo como algo necesariamente positivo, necesariamente bueno, pero cada vez más hay que hacer énfasis en esa realidad, en esa búsqueda permanente de la verdad, esa búsqueda permanente del bien y de lo bueno, y esa búsqueda permanente de lo bello. Y eso hay que llevarlo al día a día y a la cotidianidad. Es tal vez lo más complejo. A veces uno se imagina un liderazgo, una gran gesta o en un momento muy, muy, muy coyuntural o crítico, cuando en realidad es en el día a día uno mismo que hace para con uno inicialmente. Y ahí es donde los estudiantes tienen que empezar a ejercer ese liderazgo y a practicar ese liderazgo porque como toda virtud, yo creo más en un liderazgo virtuoso que tiene que ver con la cesta que hablaba José Manuel,
Un liderazgo virtuoso es un liderazgo basado en esas habilidades y esos comportamientos que se vuelven hábitos operativos buenos, eh, que se ejercen y se materializan en el día a día y en la cotidianidad. Solamente en el ejercicio y en la práctica de esos hábitos es que va la persona creciendo en liderazgo. Entonces los estudiantes hoy tienen que descubrir esa realidad para ellos mismos, y empieza con cosas muy pequeñas, pero donde se hace mucho bien en el largo plazo. Precisamente hoy en las filas de la mañana a todo el colegio hablaba precisamente de esa inmediatez del resultado que últimamente se busca, y que a veces hay resultados que incluso uno mismo no va a ver en este mundo. Esa necesidad de trascendencia de la que hablaba José Manuel es fundamental, y es una lucha cultural hoy por hoy con la sociedad tan inmediatista, tan cortoplacista, que busca un resultado muy rápido, muy pronto, y de pronto fruto más como del azar o de la buena suerte, como dicen algunos, y no tanto de un esfuerzo personal decidido, constante y persistente en buscar eso que nos hace mejores personas y que nos hace una mejor sociedad. Esa conciencia es la lucha permanente en el colegio para que los jóvenes de hoy vean esa realidad. La cotidianidad es el mejor maestro para después tener esos grandes líderes como Salvador o como José Manuel, que necesita nuestro país y necesita nuestra región. Perfecto. Salvador, volviendo al tema del BOC, y de pronto con José Manuel también. Ustedes que han liderado estructuras tan grandes, grandes como el número de personas, llaman así, estructuras pesadas, el ministerio, imagino que la Universidad de Rosario es bastante grande en su estructura orgánica, Salvador igual, el TEC de Monterrey en su efecto PepsiCo. Esos roles de liderazgo y ese BOC que tú llamas, ¿cómo se lleva al día a día? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo gestionaste en su momento? Sí, mira, déjame tratar de hacer un resumen rápido. El TEC de Monterrey, las instituciones académicas en general son de corte conservador, y más cuando tienen muchos años de antigüedad o son muy grandes. El TEC de Monterrey es una institución que tiene dos universidades, el TEC de Monterrey y TEC Milenio, y tiene centros médicos académicos, y prácticamente tiene 150,000 estudiantes en 70 campos entre las dos universidades. Entonces, es una organización muy extensa. Pero al final, en esa capacidad de generar mucha innovación individual, pues no traíamos claridad de foco. Entonces nos sentamos, inclusive el equipo directivo y el consejo, y definimos esa visión que yo te hablo, el de BOC. Y para darte una idea, la visión del TEC fue: formamos líderes con espíritu emprendedor y sentido humano, y ahí terminó. Y en el caso de Tec Milenio, formamos personas con propósito de vida y las competencias. Y esto parecían palabras huecas, pero generó un cambio profundo, porque formar líderes con espíritu emprendedor es formar soñadores que persiguen sueños, que no les puedes dar definitivamente una educación tradicional. Entonces, eso nos obligó a decir: todo el modelo educativo que hoy tenemos, pues tiene que cambiar, porque lo que hoy requiere un emprendedor, un soñador, es desarrollar su pensamiento crítico, habilidades para la vida, solución de problemas, liderazgo, comunicación. Y salimos un grupo, bueno, cambiamos toda la forma de organizar el TEC para manejarla por procesos alineados a una declaratoria que fue muy importante: poner al estudiante como el cliente o como la razón de ser, que eso generalmente brinca en una organización jerárquica, y prácticamente pusimos al centro al alumno, y salió un grupo importante al mundo a ver quiénes estaban innovando en educación. No vimos prácticamente a nadie más que
en Estados Unidos, posiblemente a Olin en Babson, una universidad muy nueva, pero los australianos, Singapur, algunos asiáticos estaban innovando, y derivado de eso, a nivel teórico definimos que nuestro modelo que queríamos soñar para poder crear una educación era un modelo basado en retos de aprendizaje, en donde el alumno se enfrenta a retos de la vida real con formadores, que son las empresas, y donde los profesores en equipo trabajan para darles las competencias para poder resolver un reto. Y era un modelo eminentemente muy complicado que si no hubiera tenido tecnología no era factible, y empezamos a probarlo hasta que llegó un momento en que cerramos la llave y nos fuimos a este modelo que sin duda hoy es uno de los modelos más innovadores. Cambiamos la cultura, comenzando con el ejemplo que decía José Manuel. Yo el primer día que llegué, en unas vacaciones de Semana Santa, destruí las oficinas que yo tenía, y de común acuerdo el equipo directivo tomamos un espacio y hicimos un espacio colaborativo abierto, y nunca decretamos políticas y normas, sino el ejemplo fue lo que fue desbordando. La gente pensaba que esto íbamos a forzar nosotros en la cultura, y a los 4 o 5 años toda la actividad del TEC, 42,000 profesores y alumnos, profesores y directivos estaban ya en espacios abiertos. Y no solo eso, las oficinas donde estaban las personas administrativas, las integramos en un espacio donde se fueron 1,400 personas a trabajar en espacios para 300 personas. Entonces generamos, mucho antes de la pandemia, los espacios libres, y al grado que ya después de pandemia decidimos ya no tener oficinas, sino que la gente podía ir a cualquier espacio de los campus o de los... Entonces, esa evolución de cultura que no es típica en una universidad, pues fue muy congruente con la universidad que formamos al final, emprendedores loquitos que crean cosas, que innovan, y hoy 60% de los egresados del TEC a los 5 años son emprendedores. Muchos también vienen de origen de familias emprendedoras. Y Tec Milenio fue posiblemente la primera universidad positiva del planeta, porque tenía 30,000 alumnos y decidimos adoptar la psicología positiva, y creamos el primer centro de ciencias de la felicidad, y a partir de eso, pues prácticamente probamos cómo una educación enfocada más que en la formación, en encontrar el propósito de vida y en segunda instancia las competencias para ello, creó una universidad que hoy tiene 70,000 alumnos y que es muy demandada, a un precio menos de la mitad del costo del TEC de Monterrey. Bueno, muy entusiasma esas ideas y esos procesos, Salvador. Realmente el impacto que se genera desde el TEC con seguridad es infinito. José Manuel, ¿cómo logra usted desde en el ministerio o incluso en las universidades? Digo Rosario porque creo que es la más grande que ha liderado en capacidades, digámoslo así, lograr como triunfos tempranos, llamémoslo así. Digamos, en el ministerio son muy pocos los años que usted tiene para poder ejercer y lograr triunfos tempranos. ¿Cómo lideró, cómo lo lidera en su momento? Tal vez, Pablo, bueno, primero es que el Rosario es más grande, no, es más numeroso, porque la grandeza es distinta. Y yo tengo la fortuna de manejar instituciones de muchos estudiantes y de pocos estudiantes. Y creo que cada una tiene su estilo particular y su propósito particular institucional. Y uno puede lograr cambios transformacionales significativos con instituciones menos numerosas, así como también lo puede lograr con instituciones grandes. O lo contrario, también podrías no lograrlo en una de las dos. Diciendo eso, yo creo que yo le aprendí a un libro, por lo menos en el mundo universitario,
a un libro que se llama 37 modos de hacer ciencia en América Latina, que llegó a la conclusión de que la clave del éxito de instituciones que hacían ciencia con talento, porque al final una institución educativa es una institución centrada en el talento realmente, tiene por lo menos 4 caminos. El primero de ellos es cómo construir proyectos de vida. Yo creo que mi primera y más importante preocupación en el CESA, en Unimpresarial, en el Rosario y en EIA ha sido cómo construir proyectos de vida para la comunidad académica, cómo construir proyecto de vida para el joven, cómo construir proyecto de vida para el egresado, cómo construir proyecto de vida para la gente que trabaja en la administración, cómo construir ese proyecto de vida, que la gente vea que hay una oportunidad a través de la institución universitaria de llegar lejos en ese proyecto de vida. Para mí eso es sustantivo y eso se relaciona con infinidad de esfuerzos, por ejemplo, en estatutos profesorales, en políticas de docentes, en políticas con egresados, etc. Lo segundo, proyectos de saber. ¿Cómo construir un proyecto de saber? ¿Qué es lo que distinguirá a una institución? En el CESA, por ejemplo, recuerdo perfectamente, nuestra apuesta era cómo ser una institución pequeña, reconocida por emprendimiento. Y por emprendimiento y por liderazgo. Y la verdad, nosotros empezamos a generar una propuesta de valor alrededor de ese proyecto de saber que al final competía con universidades grandes como la Universidad de los Andes, de tú a tú, sin problema. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente claro el proyecto de saber. Hoy en la IA, lo propio, en la Universidad del Rosario, una institución que se reconociera como una universidad de docencia que hacía investigación de calidad, pero de docencia de excelencia y que fuera formadora y curricularmente especialmente desarrollada, cosas de ese estilo. Lo tercero es el hábitat. ¿Cuál es el hábitat que favorece eso? ¿Cómo motivas el trabajo en equipo? ¿Cómo logras consensos dentro de la comunidad académica? Y hay unos escenarios donde es más fácil y más difícil. El Rosario es una institución muy diversa, afortunadamente. Entonces, construir consensos es más complejo y se necesita una gran dosis de diálogo, de escucha y de construcción colectiva a partir de la escucha y a partir de la diferencia. En ese sentido es más unidad en medio de la diversidad, lo que debe ser el protagonista de ese esfuerzo. Y lo tercero es, o lo cuarto es legitimidad, cómo tener unos mecanismos de accountability, de seguimiento, de verificación de cómo lo estás haciendo, de KPIs, si se quiere, pero una accountability no en lo tradicional, que sería en el número, en el ranking, en el dato, eso está bien, pero incluso no necesariamente relevante en todo tipo de institución. Más importante, en lo subjetivo de la educación, en la responsabilidad, en la felicidad, en la motivación, en el compromiso, en la ética, en la integridad. Entonces, dependiendo del escenario, tú logras manejar la cosa. Voy a decir, en ese escenario, instituciones muy grandes se me parecen a un buque, en donde en el buque tú vas manejando y volteas hacia la izquierda y el buque hace y te demoras en tomar esa decisión. Las instituciones más pequeñas son como un yate. Tú haces así y la institución va directo para allá. Te puedes equivocar. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en esas instituciones más pequeñas donde tú muy rápidamente les volteas el rumbo que puede ser equivocado. En una institución grande, como es tan deliberante, es mucho más difícil lograr que se equivoque uno a lo largo del camino. Se puede equivocar, pero hay mucha más deliberación. Y el mundo de lo público sí es totalmente distinto. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el mundo de lo público no hay tiempo para pensar. O sea, tú no llegas a pensar, no te sientas como un rector a pensar, bueno, vamos a hacer el plan estratégico. La planeación, no. La planeación tiene que ser antes de que arranques, porque el día en que arrancas tienes ya que decidir cuestiones de política pública. Entonces, ahí mi esfuerzo fue antes, en un proceso de planeación muy complejo, donde duré casi 3 meses, con diálogo con muchos actores. Y yo definí las 5 o 6 rutas de acción. Y cuando llegué al Ministerio de Comercio o cuando llegué al Ministerio de Hacienda era a ejecutar. Y cuanto más rápido, mejor. Y ahí es donde uno va definiendo resultados o KPIs de altísimo impacto de corto plazo. ¿Qué me sirvió de la academia? La capacidad de construir consensos, la capacidad de dialogar. En ese caso era con gremios de la producción o con actores muy diversos. Pero en eso funciona muy distinto del mundo universitario. Igual, cada uno de los mundos son mundos apasionantes
y tú no puedes copiar un mundo de un lado en otro. Yo nunca he copiado lo que hice en el Rosario, en el CESA o en el CESA, en la EIA. Son totalmente distintos, afortunadamente. Y eso le permite a uno tener o ampliar la mente, que para mí es muy importante, y tener una mayor curva de aprendizaje, porque estás aprendiendo todos los días algo distinto. De acuerdo. Ignacio, pues usted lleva un año en el colegio como rector, pero con seguridad, o por lo menos desde lo que yo he podido observar, el ejemplo ha sido clave en su rol de Sí, liderazgo en el colegio. soy un convencido del ejemplo también. Y el ejemplo parte incluso de tener esa visión muy, muy, muy clara y vivirla en cada toma de decisiones. Cuando uno tiene claro ese norte, enfoca todas las decisiones o las evalúa o las revisa a la luz de ese norte. Y cómo esta decisión en particular, por pequeña que sea, nos ayuda a progresar hacia ese norte o no. Y entonces eso esclarece no solamente la toma de decisiones para uno, sino para todos los colaboradores, porque al final, como decía Salvador, si esto no se permea en la organización y si no la organización en su cultura no vive esa visión, pues uno no avanza. Entonces, la cultura de una organización se mueve poniendo a la gente a decidir, pero hay que ayudarlos a que vean cuál es el mecanismo de decisión idóneo dada esa visión. Y es la misma visión, ¿no? Que compartan esa visión y que la visión sea muy presente en la toma de decisiones de cada miembro del equipo, a todo nivel, a todo nivel. Y ahí es como donde uno puede cambiar una cultura. Hay un dicho muy popular en las escuelas de negocios y es que la cultura se desayunó la estrategia. Entonces, eso es absolutamente cierto. Uno al final lo importante es lo que se vive en el día a día. Eso es la realidad de la organización. Uno podrá pintar unas estrategias muy lindas en servilleta, pero si uno no hace que esa estrategia se viva y que la organización transpire ese deseo, uno no va a mover la organización hacia ese destino. Entonces, la única forma para mí es a través del ejemplo y del ejemplo en la toma de decisiones y que esas decisiones sean iluminadas, inspiradas, condicionadas, si lo quiere uno poner así, a esa visión compartida. Y una visión compartida en una institución que tiene una identidad clara, como es el Gimnasio Campestre, que tiene unas tradiciones tan arraigadas, tan compartidas, donde de verdad la comunidad es eso, una comunidad, porque comulga con ese ideario que el doctor Alfonso desde hace muchísimos años diseñó y que sigue vivo en el colegio, facilita muchísimo, muchísimo todos los procesos, por ejemplo, al interior del colegio. Entonces, ¿eso significa que es una cultura como la dejó el doctor Alfonso en 1987? No, evidentemente no. Pero, pero el norte está claro y la identidad ayudan a ese proceso de toma de decisiones y a esa cultura que se va moldeando efectivamente al estilo de quien está a la cabeza de una organización, pero que está viva y como decía José Manuel hace un segundo, que es mucho más fácil también dañarla si uno de pronto hace un timonazo fuerte en una dirección equivocada. Entonces ahí la responsabilidad es mucho mayor para quienes ahora estamos conduciendo o han conducido el colegio a lo largo de estos años. De acuerdo. Quería meterme en un tema que lo oía Salvador también en alguna charla tuya, Salvador, y no sé si José Manuel, sobre el tema de un libro que se llama La Estrategia Emergente, un poquito que José Manuel ahorita habla de la planeación estratégica, y Salvador habla un poquito, oiga, la visión clarísima, y después vendrá la cultura, y después vendrá la organización. Esas planeaciones extensas, hoy en día, Salvador, ¿cómo las ves? Esos KPIs que también hablaba José Manuel, que uno se puede llenar de indicadores, 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 y al final, bueno, quedaron en indicadores. ¿Cómo lo ven ustedes y ese rol de liderazgo en esos procesos? Sí, mira, lo que comentábamos, hoy tienes que mover muy rápido las organizaciones y hoy las organizaciones son personas que tienen una razón de ser, una misión de atraer y retener clientes en cambio continuo. Debes de cuidar que la velocidad y el mensaje sean muy simples
toda esa planeación que aprendimos del FODA y todo esto, hoy sirve para el bote de la basura, porque explicarle a todas las personas, al que esté en limpieza, toda esa complejidad y 100 indicadores y no sabes cuál va con primero. Entonces tienes que tener una simplicidad en el mensaje y lo que decía Michael Porter hace 40 años, ten este statement de qué somos y qué no somos, lo decía José Manuel, selecciona en dónde quiero ser relevante y todo lo demás simplemente no estás. Y lo que tienes que tener siempre, yo digo, no más de 10 indicadores de primer nivel, que son los indicadores que no son negociables, los más importantes, los que van a generar una transformación en la organización y donde todos al unísono vamos moviendo la aguja de esos indicadores. Y esto lo tienes que hacer en una forma, decirle a la gente, lo que hay que hacer es relevante. Tenemos que tener en qué nos vamos a diferenciar, lo que le llamamos típicamente una ventaja competitiva, un diferenciador. Y al final ese diferenciador, que pueden ser 2 o 3, ponles 3 estrategias y ahí terminó la planeación estratégica. Y ponle 10 indicadores, seleccionemos 10 indicadores desde el consejo todos y hagamos que se mueva la aguja de esos 10 indicadores. Las organizaciones somos energía de personas y mientras esta energía no la canalicemos en una dirección, lo que empezamos a tener es una dispersión y inclusive organizaciones en donde tienes silos de poder luchando internamente entre ellos. Entonces, hoy el reto de un líder es hacer de una organización grande un startup, que opere como un startup con velocidad, y si se vuelve obesa, divídela en piezas para que sean piezas individuales, un poco lo que yo te decía en el TEC. Nosotros creamos 3 organizaciones, los hospitales del TEC Milenio y el TEC, y tenía cada una un líder, y ese líder tenía la flexibilidad y tenías procesos habilitadores, pero ellos decidían qué proceso querían o hacer outsourcing. Le das la libertad para moverse a mayor velocidad a las organizaciones. De acuerdo, José Manuel. No, yo retomo lo que dice Salvador, que me parece muy diciente. Yo estoy convencido que hoy las organizaciones se enfrentan la necesidad de actuar en 4 modos. El modo reinvención creativa, es decir, permanentemente estarse reinventando, porque una organización, y sobre todo una universidad hoy en día, que no se reinvente, simplemente desaparece. Se convierte en Jurassic Park, un lugar de enorme interés, pero crecientemente irrelevante para un mundo que la supera. Y la educación no puede darse el lujo de que eso suceda. Segundo, modo innovación, o sea, tiene que estar permanentemente creando, desarrollando cosas nuevas. Luego, no hay tiempo para pensar en exceso. Yo también coincido. A mí esos modelos de planeación estratégica que duran eternidades, puede ser que uno tenga algo en paralelo con eso, pero rápidamente uno tiene que entrar ya con las 10 o 5 grandes apuestas. Yo en el caso de las instituciones donde he estado, defino casi que la apuesta de entrada en rápidas conversaciones, diálogo con actores, y después las va uno implementando, pero sobre todo está en ejecución, está en permanentemente modo de ejecución, modo de innovación. Lo tercero es modo alianza. Hay que estar pensando en cómo propiciar encuentros y trabajo en equipo con otros actores del sistema. Y yo creo que ese modo nos cuesta mucho trabajo porque nos encanta la competencia, pero nos dificulta la cooperación. Hay que lograr más cooperación. Y finalmente, modo audacia. Hay que ser audaz. Y creo que si uno no es audaz, pues corre el riesgo de no aprovechar las oportunidades que están allí al lado. En ese sentido, casi que hay veces me alineo, pero me cuesta también un poquito de trabajo, debo decirlo, porque mis primeros trabajos fueron en planeación con el planteamiento de Jean-Claude Bessoud, el presidente de Aviatur, buen amigo, quien dice que hay que tener es una anarquía estratégica, pero de pronto sí, de pronto hay que tener anarquía estratégica, estar cambiando la rueda, incluso arrepintiéndose, equivocándose, volviendo a corregir y afinando. Un poco como hacía Kon-Tiki cuando se aproximó con su barco, es decir, aproximaciones sucesivas hasta llegar al fondo del asunto, sin tanta planeadera, porque hay veces nos vomitamos de indicadores, de procesos, de planes, de documentos, de libros, y eso no funciona realmente al final del camino.
De acuerdo. Ignacio, en el colegio hablamos Sí. de la tradición es el cambio. Y que la principal innovación, la principal tradición del colegio es la innovación, sí. La innovación, de acuerdo. Esa es una realidad. Y es un poquito esa reinvención permanente. Y ese uno todo el tiempo está pensando y repensándose. Yo creo que esa visión crítica y autocrítica es fundamental para las organizaciones también. Pero eso no es necesariamente fruto o de una gran planeación muy estructurada, ni tampoco de lo que decía Mintzberg en la estrategia emergente, que también podría interpretarse como simplemente estar apagando incendios en el día a día y poco más, que era más o menos lo que él descubrió en su trabajo de tesis doctoral cuando observó en una etnografía a los CEOs de muchas empresas, que se la pasaban mucho tiempo de su trabajo simplemente solucionando problemas operativos del día a día y no haciendo grandes planeaciones. Entonces, creo que ninguno de los dos extremos en ese sentido tiene mucho sentido. Ninguno de los dos extremos es bueno y aquí vuelve como al mismo concepto de virtud. El justo medio es el punto correcto, ¿no? Y ese punto correcto precisamente es estarse pensando y repensando, donde uno debe tener esa visión autocrítica y debe estar presto a decirse las cosas como son y dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar, partiendo de la verdad y de esa visión realista y pertinente de la propia existencia, ¿no? Entonces, ahí es donde uno creo yo que más que grandes planeaciones, y precisamente lo hicimos hace relativamente poco, uno debe tener es un permanente diálogo estratégico, por ejemplo, con los organismos de gobierno, los órganos de gobierno de una institución. Es un diálogo permanente estratégico le permitirá ser sagaz, un diálogo permanente estratégico le permitirá aportar, aprovechar esas oportunidades, le permitirá a la organización conducirse por, por ese contexto que hoy por hoy es tan cambiante y tan incierto también. Y más aún en nuestro país, sí que hoy es una realidad. Esa incertidumbre tiene agobiadas a muchas personas, pero es la realidad a la que nos enfrentamos hoy por hoy. Y entonces, si uno hace grandes planeaciones a 3, 5, 10 años, es absurdo hoy pensar en una planeación de esa naturaleza. En cambio, un diálogo permanente estratégico sí le permite a la organización ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades. Y es lo que uno tiene que tener en mente todo el tiempo. A mí me gusta hacer un símil y es decir que uno debería tener un estrabismo estratégico, o sea, un ojo puesto en el hoy y el otro en el futuro, ¿no? Así como se puede ver para realmente aprovechar las circunstancias que son maravillosas y es algo que uno también debería tener en esa visión de liderazgo, volviendo o retomando el tema del liderazgo. El optimismo, la alegría es una característica fundamental del liderazgo. Si uno no imprime alegría, si uno no imprime optimismo, si uno no imprime una visión de esperanza en la vida, pues tampoco termina de hacer la tarea de líder. Por más visión, por más organización, por más elementos que uno tenga, es fundamental esa inspiración y esa inspiración parte de una alegría propia, un optimismo y una esperanza propia de quien hace cabeza. Y que esa esperanza se irradia y se contagia. Eso es lo más bonito tal vez de la alegría. Bueno, muy bien, de acuerdo. Cerraría con un tema. Educación, pues si bien estamos hablando de liderazgo de educación, quisiera preguntarles sus opiniones sobre la educación del futuro. ¿Cómo vemos la educación del futuro? Si bien digamos que a nivel escolar cada vez es un reto los procesos de enseñanza para que los estudiantes logren ese aprendizaje. ¿Cómo lo vemos a nivel universitario? No sé, ¿cómo ven ustedes el futuro de la educación? Puede ser a nivel país o a nivel mundial, con tu visión, Salvador, también. Mira, yo creo que la educación va atrasadísima
Yo esperaría una revolución mucho más rápida en la educación. Creo que la tecnología es la que va a revolucionar la educación. Hoy posiblemente donde más aprenden los ciudadanos es con YouTube, pero YouTube es una plataforma sumamente desorganizada que pues, agarras basura y no basura. Pero yo sí creo que la educación va a ser individualizada para toda la vida, que la realidad es que va a estar buscando fundamentalmente desarrollar habilidades que hoy ha destruido la educación, que es la creatividad, el pensamiento crítico, y es más y más importante ayudar a la gente, lo que decía José Manuel, a que tengan propósito de vida, sentido de habilidades para la vida, que busquen ese sentido de felicidad o propósito, porque hoy, independientemente del modelo capitalista, pues no está jalando porque la gente tiene más satisfactores algunos, pero más infelicidad. La capacidad la gente le da mucho miedo el cambio. El ser humano no está habilitado para el cambio. Hay que ayudarles como decía Ignacio, a que la energía negativa que traemos por naturaleza para defendernos, hay que entrenarla para que sea una energía positiva. Y yo creo que vamos a hablar mucho de manejo del yo, del presente, de la energía positiva, liderazgo de servicio contra el liderazgo jerárquico que viene de miles de años de la humanidad, y sin duda la capacidad de sabernos comunicar, saber conectar, saber respetar al otro, porque hoy la diversidad nos enriquece y genera un pensamiento, y hoy nos estamos polarizando porque no aprendemos a respetar las ideas de uno y otro. Yo sí creo que la educación requiere una revolución y mucho más individualizada, y yo creo que también la forma como se va a abaratar los costos es un poco como los sistemas Montessori, en donde el alumno de mayor edad ayuda, mentorea al alumno más pequeño, porque si seguimos pensando en la educación basada en un profesor, pues no va a haber costo que nos alcance para poderlo responder. Entonces yo espero antes de morir ver una revolución, y sí creo que la empresa más valiosa del planeta no ha aparecido, y es la que haga curaduría de la educación para que sea gratuita para todo el planeta. De acuerdo. José Manuel, ¿alguna visión del tema? Yo lo que diría es, yo siento que las universidades y el mundo educativo en general está en un escenario de cambio que ya ni siquiera es un escenario del pasado, sino del futuro, sino del pasado. Es decir, ya estamos atrasados. Coincido totalmente con Salvador. Primero, un cambio demográfico, que en el caso colombiano es más fuerte que cualquier otro país, incluso de América Latina, donde a la vuelta de 5 años la mayoría de la población va a ser en Colombia de 35 a 50 años. Eso cambia completamente el escenario. Segundo, un escenario tecnológico que hace que en los próximos 20 años los cambios tecnológicos van a ser más revolucionarios que la totalidad de los cambios en la historia de la humanidad. Tercero, una caída significativa en el ahorro público y el ahorro privado, lo que significa cada vez más recursos disponibles de ese ahorro público y privado para la educación. Luego hay que encontrar caminos para que se pueda financiar ese escenario. Y creo que Salvador pone de presente el punto. Y un cambio en el modelo educativo, en donde la gente está buscando programas distintos, modelos más personalizados, más flexibles, de ciclos cortos, más cercanos al mundo real. Y en ese orden de ideas, a mí me parece que como las universidades tienen que enfrentar varios desafíos. Para mí el más importante es que no solamente están en la cuarta, sino en la quinta revolución industrial. Es decir, no solamente están en el cambio de la inteligencia artificial, de todo lo que esto significa, sino en cómo recuperamos el valor del humano en esa quinta revolución industrial. Y entonces, eso significa una educación que transite del objetivo de la educación a lo subjetivo de ella. Es decir, ya no es tan importante o no es solo importante el dato, el número, la evaluación, el ranking, la nota, sino la responsabilidad, la integridad, la motivación, la felicidad, lo decía Ignacio, que tratas además, Ignacio, a tus estudiantes del colegio les puedo compartir una charla que tengo sobre felicidad, porque me parece que puede ser valioso para ellos. Segundo, una educación más personalizada, en donde el proyecto de vida individual de cada persona sea relevante, para que no terminemos formando
personas que piensan lo mismo, hablan lo mismo, comen lo mismo, van a los mismos bares, leen los mismos libros, escuchan la misma música y se vuelven como commodities, como seres intercambiables. Hay que lograr que los jóvenes empiecen a formarse desde la diferencia y que tengan, entre otras, además, el carácter suficiente para ser impopulares, porque el hecho de ser impopulares significa que los compromete a tomar posiciones distintas y a superar la mediocridad. Me parece que también hay que lograr una educación más constructora de la esperanza. Yo coincido totalmente. Y de la confianza en la sociedad, de la confianza en sus instituciones y de que hay esperanza. Porque si tú pierdes la esperanza, te jodiste, o sea, perdiste todo el futuro y la potencialidad hacia adelante. Más sentido de unidad en la diferencia, es decir, menos personas homogéneas, más reconocer el valor de lo distinto y tener la capacidad de dialogar desde lo distinto. Yo creo que ese es un camino muy importante. Y en este orden de ideas necesitamos también un sistema educativo que supere la lógica de Torres de Marfil, del modelo claustro, encerrado, pensándose a sí mismo, mirándose su propio ombligo y salir, romper los muros, teóricamente, aunque si fueran físicamente también, romper los muros y que el escenario educativo sea un destino natural para los ciudadanos y para la sociedad. Me parece que si uno logra algo de esto sumado a formar personas que piensen críticamente, que actúen éticamente, que se hagan las preguntas que son y que sean empáticos, uno lograría un sistema distinto desde la educación. Pero hace rato que estamos atrasados. Muy bien. Ignacio, ¿tiene alguna opinión del tema? Sí, yo creo que uno tiene que entender que educación no es instrucción, educación no es acumulación de conocimiento, educación ni siquiera es el desarrollo de habilidades o de competencias. Educación es verdaderamente formación en el ser. Y ahí sí que tenemos en nuestro país un reto inmenso. Seres humanos integrales, donde los valores, donde la ética, donde los principios primen, es hoy por hoy una gran falencia y una gran necesidad al mismo tiempo. Y donde seamos capaces de enfrentar las dificultades y con responsabilidad poner la cara, incluso a costa de nuestra propia existencia. Yo creo que eso que el doctor Alfonso lo decía con tanta claridad es hoy por hoy un reclamo inmenso de la sociedad. Por eso hoy por hoy la educación se tiene que volcar hacia el ser de una visión más integral, mucho más completa, no solamente la parte académica, no solamente la parte, no sé, incluso artística o deportiva, sino realmente una integralidad que le permita a esos seres poder ser transformadores de su sociedad en lo pequeño, pero también en lo grande, a través del servicio. Y cuando uno mira eso, es prácticamente el propósito educacional del gimnasio campestre. Entonces, hoy sí que el mundo reclama gimnasianos, hoy sí que el mundo reclama esos caballeros que el colegio pretende y ha pretendido durante toda su historia. Obviamente para este siglo, obviamente con destrezas, con habilidades, con conocimientos absolutamente relevantes y pertinentes y actualizados, pero siempre, como decíamos, con esa alegría, con esos valores, con esos principios y con esas formas tan características, las formas que hoy por hoy se han perdido y que se extrañan y que son tan visibles en el relacionamiento entre la gente. Entonces, como decía el doctor Alfonso, un caballero se ve por cómo se comporta, se ve a leguas, y eso es lo que hoy demanda la sociedad. Gente íntegra, gente integral, que, que anteponga el bienestar de los demás al propio, o sea, que sirva. Y a eso tiene que apuntar la educación. Si no apuntamos a eso, si no pretendemos eso, ya perdimos. Bueno, pues quisiéramos seguir poder charlando con ustedes, porque son de muchos temas. Quiero agradecerles el tiempo a José Manuel, Salvador, Ignacio, muchas gracias. Sé que no fue fácil la cuadrada de este espacio, pero lo logramos y con seguridad
pues generará mucho impacto y un impacto muy positivo, espero yo, en la comunidad, de que podamos seguir teniendo este tipo de conversaciones con otros exalumnos, y qué rico poder tener una conversación así con gimnasianos. No sé si quisiera alguien aportar algo al final o... No, yo simplemente diría que me siento de verdad muy complacido de haber estado aquí en este panel y agradecerle a Salvador por ser ese ejemplo de un gimnasiano de tamañas proporciones y de grandes realizaciones y a Ignacio felicitarlo por la tarea que estás haciendo, que es una tarea muy linda de ser formador de los futuros gimnasianos y nos sentimos todos absolutamente tranquilos de la tarea que estás haciendo y felices de que estás siguiendo los caminos del doctor Alfonso y la tradición del gimnasio. Gracias, Sí, José yo Manuel. nomás, en la visita que tuve la oportunidad de ir hace un par de meses, me impresionó el cambio, me impresionó. La mayoría de escuelas, universidades terminan siendo monolíticamente lo mismo. La parte de preescolar que pude ver es una belleza, es esta educación individualizada que destapa la parte de las personas, la parte creativa de los niños. Entonces creo que están en un modo transformación, como dice José Manuel, Ignacio, y creo que al final un gran reto que tienen las escuelas es poner a las personas al centro, a la individualidad. Ustedes dos son un ejemplo para nuestros exalumnos y para nuestros estudiantes actuales. Muchas gracias por estar cerca del colegio. De verdad, muchas gracias. Y a Pablo por este espacio, que es un espacio de gran valor para toda la comunidad.